Atención México, Sheinbaum pulverizó en vivo la estrategia más patética que Washington y el PAN han intentado en años, y lo hizo con 4 palabras que los dejaron sin argumento, sin vergüenza y sin salida. El Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó una visa, sin cargos, sin pruebas, sin notificación oficial al gobierno mexicano, y la oposición salió a aplaudir. Eso no es una noticia de espectáculos políticos, eso es una declaración de guerra contra la soberanía de México. Claudia Sheinbaum lo vio venir, lo analizó, y esta mañana, desde Palacio Nacional, blindó a México con una respuesta que ningún canciller del viejo régimen habría tenido el valor de pronunciar. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. La Fiscalía General de la República, la institución mexicana encargada de investigar delitos federales, declaró oficialmente que no existe ningún testimonio, ningún testigo protegido, ningún dato de prueba contra la persona en cuestión. 0. Ninguna investigación, ningún cargo. Y aún así, Washington tomó una decisión y el PAN pidió congelar cuentas bancarias. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. Si el gobierno más poderoso del planeta puede revocar documentos migratorios de ciudadanos mexicanos sin presentar una sola prueba ante ningún sistema judicial, ni el suyo ni el nuestro, entonces la pregunta que define el destino de México en los próximos años no es quién es Andy López Beltrán. La pregunta es esta: ¿quién manda en México? ¿Washington o el pueblo de México? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de hoy, y es la que los medios no quieren publicar. Y aquí es donde el plan completo se revela. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder, no décadas, años, porque lo que estamos viendo hoy tiene raíces en un patrón que se repitió durante 30 años de neoliberalismo en México. El patrón era este: Washington tomaba una decisión, una lista, una sanción, una cancelación de visa, una designación de cartel. Y los gobiernos del PRI y del PAN corrían a preguntar: ¿en qué fallamos? ¿Qué hacemos para corregirlo? No era diplomacia, era sumisión rentable, era el manual del patio trasero, operando con precisión de relojería. Cada vez que Estados Unidos señalaba a un funcionario, a un empresario, a un político mexicano, sin importar si había pruebas o no, el gobierno en turno abría investigaciones, congelaba cuentas, cancelaba contratos, no porque hubiera delito, sino porque Washington lo pedía. Eso duró 3 décadas, y durante esas 3 décadas, México cedió recursos estratégicos, firmó tratados en condiciones de desigualdad y permitió que el petróleo, el litio, el agua, la política energética, todo fuera negociado bajo la sombra de lo que pensara Wall Street o el Departamento de Estado. La Cuarta Transformación llegó a romper ese manual, no de golpe, con arquitectura, con paciencia, con la precisión de quien entiende que cambiar la relación de poder entre dos naciones no se hace con un discurso, se hace construyendo nuevas reglas, una decisión a la vez. Y Claudia Sheinbaum, científica de formación, estratega por convicción, entendió desde el primer día de su gobierno que el momento de la prueba mayor llegaría. No sabía cuándo, pero sabía que llegaría. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. El momento llegó antes de lo que nadie esperaba, y cuando llegó, Sheinbaum no improvisó. Ya tenía la respuesta lista. Para entender por qué Washington se equivocó, hay que reconstruir la cadena, porque no fue un error, fueron 3, y cada uno pareció una decisión inteligente en su momento. El primer error lo cometieron semanas antes. El Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, diseñó una estrategia de presión sostenida: revocar visas de forma sistemática a figuras cercanas al movimiento de la Cuarta Transformación. La lógica parecía sólida, sin hacer declaraciones formales, sin presentar cargos ante ningún tribunal, sin activar ningún mecanismo diplomático oficial. Washington podría generar una presión difusa sobre Morena, un desgaste silencioso, más de 50 visas revocadas desde 2025, la mayoría sin explicación pública, ninguna con cargos formales. Lo que Washington no calculó era que esa decisión acababa de construir el argumento más poderoso de Sheinbaum: la evidencia de un patrón de intervención política sistemática, documentado, acumulado, irrefutable. No era un incidente aislado, era una campaña. Y las campañas dejan huellas. Ese fue el primero. El segundo error lo cometieron cuando eligieron el caso. El segundo error fue hacer público el caso de Andy López Beltrán. Washington y sus aliados mediáticos
filtraron la revocación calculando que la figura del hijo del expresidente AMLO, polarizante, controversial, objeto de años de narrativas de oposición, contaminaría a Sheinbaum por asociación. La apuesta era clara: si Sheinbaum defendía a Andy, defendía a AMLO, y si defendía a AMLO, se hundía con él. Era una trampa de imagen diseñada con precisión, pero había algo que no calcularon. Andy López Beltrán tomó una decisión personal, escribió una carta, la publicó, con su nombre, sin esconderse, y con eso le arrebató el control del relato a Washington en menos de 24 horas. El relato dejó de ser hijo de expresidente investigado. El relato se convirtió en ciudadano mexicano que responde con dignidad ante una decisión arbitraria de una potencia extranjera. Lo que esa decisión acababa de hacer era entregarle a la narrativa de la 4T el protagonista perfecto. Ese fue el segundo. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. El tercer error fue activar a la oposición doméstica. El PAN salió con todo. Exigió que la unidad de inteligencia financiera congelara preventivamente las cuentas bancarias de Andy López Beltrán. Exigió que se publicara el documento oficial de notificación de Washington. Acusó vínculos con el narcotráfico. Habló de amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos. Todo eso sin presentar una sola prueba propia. Todo eso usando como única evidencia la decisión administrativa de un gobierno extranjero. Y entonces la Fiscalía General de la República publicó su comunicado. 4 líneas devastadoras: no hay testimonios de testigos protegidos, no hay datos de prueba, no hay investigación abierta, el Ministerio Público de la Federación no tiene nada. El PAN había pedido persecución penal con cero sustento legal, usando una decisión burocrática de Washington como sustituto de evidencia. Quedaron expuestos, no como opositores legítimos, como operadores de una agenda extranjera dentro del Congreso mexicano. Se equivocaron de forma catastrófica. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras el PAN gritaba y Washington filtraba, Sheinbaum construía en silencio, con la precisión que distingue a quien piensa en ecuaciones mientras sus adversarios actúan por impulso. El primer movimiento fue semántico, pero fue el más poderoso. Desde el primer momento, Sheinbaum se negó a enmarcar el caso como un escándalo personal de Andy López Beltrán. Lo enmarcó como una cuestión de principios jurídicos universales. Si hay un delito que perseguir a una persona y hay pruebas, porque esto es indispensable, hay que mostrar el delito. 5 palabras que lo dicen todo: porque esto es indispensable. No es una opinión política, es el estándar del derecho internacional. Es lo que México le exige a cualquier país cuando pide una extradición. Es lo que cualquier sistema judicial civilizado requiere como condición mínima. Al plantar ese principio primero, Sheinbaum convirtió cualquier defensa del proceder de Washington en una defensa implícita de la persecución sin pruebas. Nadie quiere ser el que defiende eso. El segundo movimiento fue construir el espejo. Son decenas de casos que pedimos extradición y el gobierno de Estados Unidos nos pide pruebas. Con esa frase, Sheinbaum estableció la reciprocidad como doctrina en vivo. Si Washington exige pruebas cuando México pide extradiciones, México exige pruebas cuando Washington toma decisiones sobre ciudadanos mexicanos. La soberanía no es un privilegio de las potencias, es un principio que aplica en todas direcciones. O aplica para todos o no aplica para nadie. El tercer movimiento fue el definitivo y fue el más quirúrgico de todos. Sin dar nombres, con la calma de quien ya tiene las cartas sobre la mesa, Sheinbaum dijo en conferencia de prensa algo que sacudió la sala. Hay personas que están siendo investigadas en México y no hay revocación de visa a esas personas. Pausa. Algunos de los que andan pidiendo su desafuero. No hizo falta decir más. La pregunta quedó flotando como una guillotina sobre las cabezas de quienes exigían persecución penal sin pruebas. ¿Por qué Washington no les revoca la visa a los investigados? ¿Por qué solo a los cercanos a Morena? ¿Qué criterio político, de no legal político, está operando detrás de estas decisiones? Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó, y cuando habló ya había ganado. La reacción del adversario llegó exactamente como Sheinbaum sabía que llegaría, sin argumento nuevo, sin evidencia, sin respuesta jurídica.
El PAN repitió sus acusaciones, las mismas palabras, el mismo guión, sin la FGR, sin la U y F, sin un solo dato de prueba que no fuera la decisión de Washington. Y en Palacio Nacional, la presidenta los miró de frente y les cerró el debate con una pregunta que nadie pudo responder. ¿Es político o no es político? Si revocar una visa automáticamente obliga a abrir una investigación penal en México, como exigía el PAN, entonces México no tiene sistema judicial propio. Tiene uno prestado por el Departamento de Estado. Eso no es soberanía, eso es la doctrina Monroe, con traje de legalidad. Pero la reacción más reveladora no vino del PAN, vino del silencio de quienes en el viejo México habrían corrido a Washington a pedir instrucciones. Ese silencio también dice algo. Dice que el manual ya no funciona. Ahora detente un segundo y procesa lo que eso significa para ti. Para ti, que tienes familia en Estados Unidos. Para ti, que tramitaste tu visa con meses de anticipación, con documentos, con entrevista, con espera. Para ti, que conoces a alguien que vive, estudia o trabaja del otro lado. Porque si el Departamento de Estado puede revocar la visa de un hijo de expresidente sin presentar un solo cargo ante ningún tribunal, ni el mexicano ni el estadounidense, entonces la pregunta que se vuelve urgente es esta. ¿Qué protege tu visa? ¿Un derecho? ¿Un proceso legal? ¿O el humor político de Washington en ese momento? Sheinbaum respondió eso también. Respondió con principios. En México deciden las instituciones mexicanas, no decide el Departamento de Justicia, a menos que haya suficientes pruebas. Esa frase no es solo una defensa de Andy López Beltrán, es una defensa de los 12 millones de ciudadanos mexicanos que tienen visa estadounidense vigente en este momento. Es una declaración de que ningún gobierno extranjero tiene jurisdicción sobre los derechos de los mexicanos dentro de México. La soberanía de México no se negocia. Y entonces apareció el villano que el viejo México siempre tuvo en el guión, sin nombrarlo, porque su rol lo define mejor que su nombre. El político de oposición que en lugar de defender a un ciudadano mexicano ante una decisión arbitraria de una potencia extranjera, salió a exigir que México hiciera el trabajo sucio de Washington. Eso no es oposición legítima. Eso es representar intereses ajenos dentro de las instituciones del pueblo de México, y la audiencia lo vio. Dale like si llegaste hasta aquí, porque esto apenas comienza. Porque lo que viene ahora es lo que transforma esta noticia de un caso político a un momento histórico. Y para entenderlo hay que ver el mecanismo completo, no las piezas sueltas, el reloj entero. Porque Sheinbaum no respondió a una provocación, construyó una doctrina, pieza por pieza, con meses de anticipación, y hoy esa doctrina quedó registrada ante el mundo. La primera pieza era el principio de prueba. Sin ella, el resto no funciona. Desde el primer día de su gobierno, Sheinbaum estableció una posición que parecía obvia, pero que ningún gobierno previo había sostenido con esta firmeza. Ninguna acusación vale sin evidencia. No importa quién la haga, no importa desde qué capital del mundo llegue. Si no hay pruebas, no hay caso. Eso es derecho internacional. Eso es el estándar que México le exige a cualquier país cuando solicita una extradición. Y es exactamente lo que México se exige a sí mismo. Al plantar ese principio como línea roja inamovible, Sheinbaum construyó el primer muro del mecanismo. La segunda pieza era la reciprocidad como espejo. Juntas, la primera y la segunda crean algo que ninguna potencia puede ignorar: consistencia jurídica. México le pide pruebas a Washington cuando solicita extradiciones. Washington debe presentar pruebas cuando toma decisiones sobre ciudadanos mexicanos. La misma regla para todos, sin excepción. Eso no es retórica, es derecho internacional aplicado con precisión de bisturí y es irrefutable. Nadie puede argumentar en contra de la reciprocidad sin revelar que lo que defiende es el privilegio de las potencias sobre los derechos soberanos de las naciones más pequeñas. La tercera pieza es la que nadie vio, la lista, y es la que hace el movimiento irreversible. Más de 50 visas revocadas a figuras cercanas a Morena desde 2025, ninguna con cargos formales, ninguna con notificación oficial al gobierno mexicano, ninguna con explicación pública sustentada en evidencia. Al señalar ese patrón acumulado en conferencia de prensa, Sheinbaum convirtió el caso individual de
Andy López Beltrán, en evidencia de una campaña sistemática de presión política desde el exterior. Eso cambia todo el marco jurídico y diplomático del debate. Ya no es una visa, es injerencia documentada. Si Washington puede construir una lista de inhabilitación política paralela al sistema judicial mexicano, sin juicios, sin pruebas, sin debido proceso, entonces esa lista no tiene límite natural. Hoy son figuras cercanas a Morena. Mañana puede ser un gobernador, pasado, un secretario de Estado en funciones. ¿En qué momento una potencia extranjera deja de tener poder de facto sobre quién puede gobernar en México? Sheinbaum no solo respondió por Andy López Beltrán, trazó la línea que ningún gobierno del PRI o del PAN se atrevió a trazar jamás. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, era lo que esa línea construye hacia adelante, un blindaje, no para una persona o para una nación. Eso explica el movimiento, lo que sigue explica la magnitud, porque lo que ocurrió hoy en Palacio Nacional tiene 3 dimensiones y cada una es más grande que la anterior. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Son 12 millones de mexicanos con visa estadounidense vigente en este momento. 12 millones de personas que cruzan, estudian, trabajan, visitan familia, hacen negocios. 12 millones que hoy supieron, gracias a la respuesta de Sheinbaum, que existe un gobierno que no va a arrodillarse ante Washington cada vez que Washington tome una decisión arbitraria sobre un documento migratorio. Eso no es un beneficio abstracto. Es la diferencia entre tener un gobierno soberano o tener un gobierno subcontratado. La soberanía de México no se negocia y hoy quedó demostrado que eso no es un eslogan, es una política de Estado. Segunda dimensión, México como nación. Lo que Sheinbaum estableció hoy es una doctrina diplomática que redefine los términos de la relación bilateral con Estados Unidos. México ya no acepta que una decisión administrativa de Washington equivalga a evidencia penal. México ya no acepta que la cancelación de un documento migratorio obligue a sus instituciones a actuar como si hubiera un delito probado. México ya no pide permiso. El patio trasero se convirtió en potencia y eso tiene consecuencias concretas para cada negociación que viene. El TMEC, la política energética, el litio, la migración, la cooperación en seguridad. México llega a cada una de esas mesas con algo que no tenía hace 6 años, una posición de principios que no se mueve. Tercera dimensión, el mundo. México no está solo, porque lo que Sheinbaum hizo hoy no es solo una defensa de un ciudadano mexicano, es un precedente para cada nación del sur global que enfrenta la misma presión del unilateralismo imperial. Para cada país que ha visto cómo Washington usa sanciones, listas negras y cancelaciones de visa como instrumentos de política exterior sin sustento legal. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo, un mundo donde el derecho internacional no es un privilegio de los poderosos, es el estándar mínimo que todos deben cumplir. La voz del análisis internacional lo confirma. El principio de no intervención, consagrado en la Carta de las Naciones Unidas desde 1945, sigue siendo el fundamento del derecho internacional y no puede ser reemplazado por decisiones administrativas unilaterales de ninguna potencia. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica quién lo ejecutó. Hay momentos en que las palabras de un líder no son solo palabras, son arquitectura, son la viga maestra que sostiene todo lo que vino antes y todo lo que vendrá después. Hoy, Claudia Sheinbaum pronunció una de esas frases. En conferencia de prensa ante los micrófonos y ante el país, dijo esto: la visa no define a un mexicano o una mexicana. Si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos. Siempre tiene que haber pruebas, porque si no, es un asunto de injerencia. 4 oraciones, cada una un mensaje distinto, dirigido a actores distintos. Cuando dijo, la visa no define a un mexicano, no estaba hablando solo de Andy López Beltrán. Estaba enviando un mensaje directo a los 12 millones de connacionales con visa. Su dignidad no depende de un documento que otorga una potencia extranjera. Cuando dijo, si hay un delito que perseguir, hay los mecanismos, no estaba defendiendo a nadie de cargos inexistentes. Estaba recordándole al PAN y a Washington que México tiene instituciones propias, fiscalías propias, jueces propios,
que el sistema judicial mexicano no necesita ser activado por una decisión migratoria de otro país. Cuando dijo, siempre tiene que haber pruebas, no estaba improvisando una posición de emergencia, estaba aplicando el mismo estándar que México le exige a cualquier gobierno cuando solicita una extradición. El mismo estándar, sin excepción, sin doble rasero. Y cuando dijo porque si no es un asunto de injerencia, ahí estaba el mensaje más poderoso de todos, dirigido a Washington, dirigido a Rubio, dirigido a quienes filtraron el caso sin dar argumentos. Injerencia, una sola palabra que en el derecho internacional tiene un peso específico, técnico e irreversible. Nombrar la injerencia no es retórica política, es una categoría jurídica que activa principios de la Carta de las Naciones Unidas. La declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, hacia los que salieron a pedir congelamiento de cuentas sin pruebas, hacia los medios corporativos que amplificaron el caso como si la revocación de una visa equivaliera a una sentencia condenatoria, hacia la élite que siempre prefirió la sumisión rentable a la soberanía digna. Esto es, Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Pero hay un hilo que quedó suelto y es el más importante de todos. La lista. Más de 50 visas revocadas a figuras cercanas a la Cuarta Transformación desde 2025. 50. ¿Quiénes son esas personas? ¿Cuál es el criterio real de selección que está usando el Departamento de Estado? ¿Existe un documento, una directiva, una orden ejecutiva que define quién entra en esa lista y por qué? ¿O es una lista construida con inteligencia política, no con evidencia legal, diseñada para inhabilitar a actores del movimiento de transformación uno por uno? Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía, y eso es exactamente lo que hace que este caso no haya terminado. México llegó a este momento con una posición de principios construida durante meses. Ahora tiene algo más, un precedente establecido en público, ante los medios, ante el mundo. Un precedente que dice que México no va a ceder ante presión sin pruebas, jamás. Y lo que se viene en las próximas semanas va a exigir que ese precedente se sostenga bajo presión aún mayor. Porque la negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, entra en su fase de revisión en 2026 y las visas, las listas, las sanciones son instrumentos de presión que se usan exactamente antes de esas negociaciones. No es coincidencia, es el manual que Sheinbaum conoce, el manual que Sheinbaum está reescribiendo. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. En el próximo análisis vamos a desmenuzar exactamente qué está en juego en la revisión del TMEC y cómo la lista de visas revocadas se convierte en una ficha de negociación en la mesa comercial más importante del hemisferio. Porque lo que está a punto de pasar en esa negociación va a cambiar los términos económicos bajo los que vive cada mexicano. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. La lista ya tiene más de 50 nombres. Y la pregunta que Washington no ha respondido y que Sheinbaum ya está formulando es ¿cuándo para? Recapitulemos lo que ocurrió hoy, porque vale la pena verlo completo. Lo que ocurrió. El Departamento de Estado de los Estados Unidos revocó la visa de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, sin presentar cargos formales ante ningún tribunal, sin notificación oficial al gobierno mexicano y sin evidencia pública sustentada. La Fiscalía General de la República confirmó que no existe ninguna investigación abierta, ningún testigo protegido, ningún dato de prueba. La oposición salió a exigir persecución penal, usando como único argumento una decisión administrativa de un gobierno extranjero. Quedaron sin respuesta. ¿Cómo ocurrió? Sheinbaum no reaccionó con alarma, no convocó a embajadores, no pidió explicaciones. Construyó el argumento más sólido posible con las herramientas del derecho internacional, la exigencia de pruebas, el principio de reciprocidad, la distinción entre injerencia y cooperación legítima. 3 movimientos en silencio, 3 piezas de relojería que encajaron con precisión cuando llegó el momento de hablar. Y cuando habló, no quedó nada que refutar. ¿Por qué importa? Porque esto no fue más un debate sobre una visa,
Fue el momento en que México, públicamente, ante el mundo, rechazó la idea de que una potencia extranjera puede sustituir a sus instituciones judiciales con decisiones administrativas. Fue el momento en que la Cuarta Transformación demostró que la soberanía no es un concepto del discurso político, es una política de Estado que se defiende todos los días, en cada conferencia de prensa, con cada frase que se pronuncia ante los micrófonos. México ya no está solo. Y el patio trasero que durante 30 años de neoliberalismo agachó la cabeza ante cada instrucción de Washington, ese patio trasero ya no existe. Lo que existe ahora es una nación que se planta de frente ante el mundo y gana. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa. El que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días en la revisión del TMS va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que Washington va a seguir revocando visas sin presentar pruebas o ya entendió que Sheinbaum no va a ceder? Escríbelo en los comentarios, porque esta transformación la estamos construyendo entre todos. Hoy, desde Palacio Nacional, quedó demostrado algo que el viejo México nunca creyó posible, que se puede decir no, con argumentos, con dignidad, con la fuerza de quien sabe que la soberanía de México no se negocia. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!